Hola, mi nombre es Rafael Bocio, soy filósofo de la Universidad de Cartagena y en esta oportunidad hablaremos de la economía capitalista, el capitalismo, sí, esta manera de cómo nos organizamos como sociedad los seres humanos, ¿no? Nunca, no siempre ha sido así, no siempre fuimos capitalistas, no siempre fue una manera lógica de organizarnos, solo que es como la que Occidente propuso en su momento y se ha expandido por todo el universo, sí, por todo el planeta, y vemos que hoy no se llama capitalismo, sino que se llama globalización, ¿no? Que es inevitable que todos los países manejen un sistema económico y de gobierno, un paradigma que pues, se ha popularizado rápidamente. Eh, pero antes de que hablemos del capitalismo, sí me interesa o de estos elementos teóricos tan importantes, sería bueno como que, bueno, en la cabeza de nosotros, ¿qué es capitalismo? O sea, ¿cómo vemos el capitalismo adherir en nuestra casa, en nuestro barrio, en la esquina, ahora que estamos encerrados en nuestras casas? O sea, ¿dónde se ve el capitalismo? O sea, ¿se ve o no se ve? Entonces, lo más sencillo o la idea o la lógica que se me viene a la cabeza siempre cuando uno habla de capitalismo es que, ¿qué es lo contrario al capitalismo? Como la gente floja, ¿no? El capitalismo es de trabajadores, de gente que está haciendo todo el tiempo cosas, ¿no? El capitalismo no puede detenerse, ¿no? Esa es como también la lógica que nos dicen, o sea, si uno no trabaja, no va a ser nadie en la vida, o sea, eso siempre está en todas partes, en el colegio, en la casa, en el trabajo, o sea, fíjense que hasta hay empresas que premian a sus trabajadores porque lo hacen mejor, ¿no? Es la idea también del capitalismo, entre más hagas un trabajo, vas a ser mucho más sabio con ese trabajo, vas a hacerlo mucho mejor, entre más experiencia tengas, ¿cierto? Entonces, el vago, la persona que es vaga, la persona que es floja, ¿no? Siempre es como anticapitalista. Fíjense que a nosotros los costeños también nos referencian con el elemento de que somos flojos porque tenemos la playa aquí mismo, porque la cultura nuestra es muy chabacana, ¿no? Nos gusta más el baile, o sea, son un montón de paradigmas que encierran todos estos paradigmas el elemento del capitalismo, ¿no? El costeño sería muy poco capitalista porque le gusta más la rumba que el trabajo, o sea, esa es como la lógica, ¿no? Esa es una idea del capitalismo muy interesante. Y la otra es como, no se puede vivir sin capitalismo, sin propiedad privada. O sea, el capitalismo está ligado a la propiedad privada. Es necesario que tú seas dueño de algo en este mundo. O sea, tienes que ser dueño en este mundo de algo. Y siempre lo vamos a hacer, siempre vamos a ser dueños de nuestra ropa, siempre hay que ir a buscar nuestra propia comida. A nadie, esa es otra cosa, que a nadie se le regala nada. O sea, ese es también interesante en las lógicas culturales del capitalismo y es que nada es gratuito. Nada es gratuito, todo tiene un costo y por eso, como decía anteriormente, tiene uno que trabajar mucho para conseguir las cosas que tiene, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Fíjense que hoy en día, con esto de la pandemia y que todos estamos encerrados en nuestras casas, por lo menos tenemos que tener un celular para comunicarnos con los demás. O sea, nadie nos va a prestar el celular de él para hacerlo. O sea, es necesario que cada quien tenga sus propios elementos para poder comunicarse, sí, para también poder comprar sus cosas, tiene que tener su propio dinero. O sea, inevitablemente en el capitalismo lo que nos dice es que cada quien es dueño de sus obligaciones. O sea, nadie va a venir a resolverte nada. Entonces es importantísimo eso, la propiedad privada. Por lo menos debo tener un terreno para, hasta fíjense, hasta para morirse hay que comprar un lote. Eh, y otro elemento que quiero que se pregunten, más bien esto es como una pregunta hacia ustedes, y ¿es el capitalismo machista? Y no sé si les parezca una pregunta interesante o no, o dirán, ¿a este tipo qué? Yo esperaba que me hablara enseguida de que el capitalismo es un sistema monetario donde existe la norma de la demanda y de la oferta. Sí, sí, pero ¿es el capitalismo machista? ¿Quiénes mandan en este sistema económico, por ejemplo? Si vemos la historia, son muchos hombres los que nos han dicho qué es el capitalismo y cómo se debe manejar el capitalismo. Pero más allá de eso, por un lado, preguntémonos, a mi mamá nunca se le pagó por hacernos la comida, nunca se le pagó por llevarnos al colegio, nunca, no, porque se le pagaba con amor, ¿no? No con dinero.
Pero fíjense, si el capitalismo todo el tiempo nos está diciendo, que es lo que ya había comentado en estas anteriores diapositivas, es que si el capitalismo es egoísta, si es de gente trabajadora, si es de propiedad privada, eh, ¿por qué las labores del hogar siempre han estado, eh, siempre han sido gratis? Las labores las labores del hogar siempre han sido gratis, gratuitas, ¿no? Y un poco también se nos dice hoy, por ejemplo, que todas las labores que se hacen hoy en la casa, estamos confinados, estamos metidos en nuestras casas, ¿no? Muchas personas en el mundo entero. Y es cuando, digamos, nos hemos dado cuenta que hay mucho trabajo en el hogar, o sea, hay mucho trabajo. El capitalismo es eso también es clarísimo, es trabajo, ¿no? Ya lo habíamos hablado. La gente vaga no es capitalista. Entonces, ¿por qué el capitalismo no nos ha permitido o no permite, o sea, pagarle a la mamá? ¿No? O sea, hay que pagarles a una persona que venga externa y haga ese servicio que se le dice muchacha del servicio, mujer, la persona que ayuda en la casa, en fin. Eso es una cosa interesante, o sea, para que lo analicemos. Entonces, por eso, digamos, puedo hacer esta relación entre capitalismo y machismo. Bien, entonces ahora sí entremos en la materia teórica. Y este señor se llama Carlos Marx, ahí está en inglés, Karl Marx, o en alemán, no estoy seguro. Dice que para el capitalismo la libertad significa la libertad de comercio, libertad de comprar y vender, no verdadera libertad. Marx lo que nos dice que el capitalismo es consumo, principalmente. El capitalismo es consumo, es comprar y vender, pero sobre todo es que somos libres solamente cuando compramos cosas. O mejor dicho, la libertad se expresa a la hora de comprar. Esa es la verdadera libertad para Marx en este mundo capitalista, o sea, porque al final lo que hay es un mundo de mercancías, ¿cierto? De las cuales también nosotros somos mercancías, los hombres y las mujeres, ¿cierto? Si a la final nos toca vendernos a las empresas un, por, por un dinero, en este caso un mínimo, que nos permita seguir viviendo, ¿no? Entonces, para Marx, que es uno de los grandes teóricos del capitalismo, su gran obra se llama El Capital, creo que siempre está dividida en 3 tomos, pueden buscarla. Y Marx nos explica un poco cómo se mueve el capitalismo y realmente qué es el capitalismo. Y para Marx, como dice su libro El Capital, el capitalismo es dinero. Este es un sistema de producción que lo que le interesa es el dinero, crear dinero, acumular dinero. No mercancías, no seres humanos, no comida, lo que le interesa es capital. El dinero es lo que le interesa al capitalismo. Y entonces aquí aparecen 3 conceptos clave del capitalismo y es que es la estructura principal, el triángulo, donde se mueve el obrero, el capital y los medios de producción, ¿cierto? Entonces, el obrero somos nosotros, las personas que van a la fábrica o van al trabajo a trabajar para generar plusvalía, para generar ganancia, que será dividida entre los obreros y el dueño de los medios de producción. El capital, como lo he venido reiterando, el capital es dinero. El capital es lo que se produce después de crear ese trabajo como lo hace el obrero. El obrero va a la fábrica, crea un producto, ¿cierto? Ese producto se vende en el mercado, ese producto se vende en ese mercado, produce un capital que va a ser devuelto a la fábrica y que se supone que va a ser dividido entre el dueño de la fábrica, o sea, el dueño de los medios de producción y la persona que hace su trabajo. Entonces, una pregunta que haré, que viene más adelante, es importante para entender esto, o sea, obrero, capital y medio de producción. ¿Qué es el medio de producción? Es lo que le permite al obrero crear una mercancía. Por lo general, un medio de producción es una máquina. Y para entender también esto un poco mejor, esto lo planteó Marx en el siglo XIX, y lo planteó en Inglaterra, porque Inglaterra fue la ciudad, o el país, perdón, donde se generó la primera revolución, una revolución que la llamaron la revolución industrial. Y es que pasamos de la Edad Media, donde éramos una economía agrícola, pasamos a una economía industrializada, una economía que necesitaba las fábricas para poder
generar mayor producción y generar lo que llamamos hoy mercancías. Si nos damos cuenta, en la Edad Media o en la agricultura, las mercancías casi que no existen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, hablar de zanahorias, de pollos, ¿cierto? Que hablar de máquinas, de tecnología, de elementos que, sí, de eso que llama el capitalismo mercancías que se mueven y que yo compro una mercancía. Eso no se veía en la Edad Media ni se veía digamos, en ese sistema económico que es agrícola. No se veía porque eh, lo que yo voy a, la solución que me da la agricultura es una solución de seguridad alimentaria, ¿no? Yo quiero alimentarme y vivo para alimentarme. El capitalismo no, el capitalismo ya crea un sistema moderno donde lo importante son como los estilos de vida, la cultura, la ciudad, ¿no? Ya es otro modelo de vida. No es lo mismo, no sé si muchos de los que estén escuchándome o viendo esto se enteran, bueno, han vivido o viven en algún pueblo. Digamos, yo voy a hablar de un pueblo, Guaranda Sucre, donde son un pueblo agrícola que producen arroz, ¿no? Y uno se da cuenta que el nivel de desarrollo económico es muy pequeño. O sea, al final cada quien tiene su parcela y cada quien produce lo que le permite producir ese terreno, ¿no? Y, eh, y no hay como un elemento de futuro tan amplio. En cambio, en el capitalismo que se vive en las ciudades hay una idea de que el tiempo vale mucho, ¿no? De que se produce mucho más en el tiempo en una ciudad que en la parte agrícola de un pueblo. Y así, entonces, inevitablemente los medios de producción, que es lo que quiero explicar en este momento, es que sí, hay un gran cambio, o sea, hay un gran cambio, una evolución entre el sistema medieval, ¿no? Agrícola, a este sistema de producción capitalista que hoy vivimos, ¿no? Hoy se producen muchas más cosas que antes. Y precisamente eso es gracias a los medios de producción. Y como les decía ahorita, los medios de producción o en el capitalismo es necesario que seamos dueños de cosas. Entonces los medios de producción tienen un dueño y es como el dueño de la fábrica, el jefe, el millonario, ¿no? Esa es un poco como la idea. Y ahí está Bill Gates, que es el dueño del medio de producción que se llama Microsoft, que es el dueño o que crea los software estos de Windows, ¿cierto? Office, en fin. Y así hay un montón de medios de producción y hay un montón de dueños de medios de producción. Si uno dice Facebook, ya se le viene a la cabeza a Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces ya sabemos, hay un triángulo, y en ese triángulo del capitalismo, para que el capitalismo se mueva, existen esos tres elementos, que es el obrero, el trabajador, la trabajadora, el medio de producción que permite al obrero crear mercancías, y el capital, que es lo que se va a generar después de ese trabajo, y después que esa mercancía entre en el mercado. Y para terminar, lo que dice la teoría, que es un sistema económico fundado en el capital como relación social básica de producción. ¿Y por qué relación social? Eso es clave también. Porque es que el capital no es nada, el dinero no es nada sin nosotros. El capital se crea para que nos relacione entre personas y personas, ¿cierto? La manera como antes se intercambiaba, sí, se intercambiaban los elementos de la agricultura. Digamos, yo produzco bananos y ustedes producen manzanas. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo yo quiero esta vez comer manzana? Ya estoy aburrido de comer banano. ¿Cómo hacía la gente en esa época? Pues trueque, ¿no? Dame una manzana y yo te doy un banano. Pero el capitalismo eso no funciona así, porque tal vez hay una persona que no tiene ni bananos ni manzana y quiere de los dos o quiere de uno, entonces, ¿cómo hace esa persona para intercambiar? Entonces el capitalismo dice, fácil, creemos algo que se llama la moneda, en este caso el capital, y eso inevitablemente va a ser más sencilla el intercambio. Entonces, ya esta persona con capital puede obtener, si quiere de los dos, si quiere uno, en fin. Y igual yo entonces le vendo un banano a esa persona que no tiene nada, pero él me da capital y yo con capital puedo comprar la manzana.
Entonces es un poco a simple vista la manera como funciona el capitalismo. A la final hay el capital que nos relaciona, nos crea, nos hace sociedad también, o sea, inevitablemente el capital. Y como les decía, el capital es trabajo, o sea, no hay capital sin trabajo, es necesario que haya un ejército de personas creando capital para que el capitalismo sea sustentable. Y fíjense que el capital es trabajo, ¿por qué? Porque en estos momentos de pandemia que muchas personas están detenidas, que no pueden hacer su trabajo normal, ¿qué pasa en sus bolsillos? Ya no tienen plata, no hay dinero. En muchas casas, y me imagino que en las suyas, si están viendo este video, puede que ya se está acabando el dinero o que toque salir a buscar dinero porque, ese es el sistema. El sistema es así. Es súper contradictorio que nos digan quédate en casa precisamente por eso, porque es que no es posible quedarme en casa si no tengo dinero para comprar, para sobrevivir, ¿no? Entonces, fíjense, el capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género, que en colaboración, perdón, con otros factores, principalmente el trabajo y bienes de intermedios, se destina a la producción de bienes de consumo. Consumo, la palabra que al principio hablábamos. El capitalismo es consumo, pero para que yo pueda consumir, debe existir ese trabajo. ¿El trabajo para qué? Para crear capital, uno, y para crear mercancías. Entonces ya estamos viendo que también, además de que el trabajo es importante, que los obreros son importantes, de que los medios de producción son importantes, hay otro elemento que es sumamente importante y es el mercado. El mercado es donde todas estas mercancías van a ir y van a crear capital. ¿Van a ir para qué? Para venderse, para que personas las vendan y para que personas las compren, ¿no? Eh, Dentro del capitalismo también hay un elemento interesante y es el negociante, el comerciante, ¿no? Esa es una palabra muy interesante. Uno no necesita estudiar para ser comerciante. Bueno, uno va a la universidad y estudia administración de empresas, ¿no? Y puede administrar una empresa, pero hay una palabra que ustedes pueden buscar en la Cámara de Comercio y pueden crear una empresa y ustedes ya serían comerciantes, ¿no? Ya yo soy comerciante, yo vivo del comercio. ¿Y qué es el comercio? El mercado, montar un negocio de X o Y cosa, un negocio de zapatos, y vendo zapatos. Compro zapatos a un precio y los vendo a otro. Y eso que queda allí, que es la ganancia, para mí, dueño del negocio. El capital es trabajo, entonces es clave eso. O sea, sin trabajo no hay capital y sin capital no hay capitalismo. Las y los trabajadores y las trabajadoras, perdón. ¿Por qué se detuvo? ¿La pandemia detuvo la economía? Esa es una pregunta que ¿se ha detenido la economía? Tal vez no se ha detenido, pero sí está como más lenta, ¿no? Está como más lenta. Y lo que dicen, digamos, el FMI, Fondo Monetario Internacional, es que todos los países latinoamericanos y bueno, y muchos países europeos van a tener un problema de recesión. ¿Qué es la recesión? La recesión es que hay un montón de mercancías producidas, pero no hay quien las compre, no hay quien las venda, no hay mercado. Está detenido el mercado. Porque sí hay un montón digamos, hay un montón de mercancías por todas partes. El problema es que no se están vendiendo. Y creo que el ejemplo más interesante de esto lo da el petróleo. Fíjense que, eh, digamos, el debate que hubo en las presidenciales entre Petro y el presidente Duque era que si los aguacates eran, qué era mejor para la economía, vender aguacates o vender petróleo. Y hoy la respuesta es que aguacate vale más que el petróleo, ¿no? ¿Y por qué? Porque como la gente no está saliendo en sus carros, no salen en sus motos, la gente no está consumiendo gasolina en ninguna parte del mundo, bueno, en muchas partes del mundo. ¿Qué pasa? Inevitablemente la oferta es demasiada, hay mucha oferta de petróleo para poca demanda. La demanda es que la gente no está comprando petróleo. Entonces, inevitablemente, en la lógica del capitalismo, que es que esa es digamos, una fórmula capitalista por excelencia, que habla de la demanda y la oferta, dice que a poca demanda y mucha oferta, ¿qué pasa con el precio? El precio del petróleo cae. Entonces, así como también el capitalismo o sea, intenta crear el precio o darle valor a las cosas. Y a medida en que más demanda tiene un producto, inevitablemente
más costoso va a ser y más ingresos va a generar. Por eso, digamos, hoy en día YouTube es una plataforma que genera muchos ingresos porque todos estamos allí, ¿no? Todos estamos consumiendo videos, todos estamos consumiendo películas, eh, y así un montón, todas estas páginas de internet con entretenimiento están generando mucho dinero hoy en este momento donde supuestamente la economía se ha detenido, pero lo que se ha detenido realmente es ese hecho de allá en ese mercado físico es imposible comprar y vender cosas, ¿no? Eh, pero pensemos en los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es un poco también el problema. Se ha detenido todo, se ha detenido la producción de mercancías, ¿cierto? Porque los trabajadores no pueden ir a las empresas. Y además de eso, ni siquiera las personas que consumen, las personas nosotros que compramos, podemos tampoco ir todos los días a comprar, ¿no? Ya hay un pico y cédula, ¿no? Tienes que salir unos días y otros días no. Entonces, todo esto que les estoy comentando hace parte del capitalismo y hace parte del capitalismo teórico y práctico que vivimos a diario. Por eso les preguntaba al principio, imagínense cómo es su capitalismo diario. ¿Dónde está? Porque si el mundo se mueve, ¿cómo se mueve? O sea, esas es como las preguntas interesantes. Bueno, y hay un elemento importante en esto y es que el capitalismo, lo importante en el capitalismo es crear capital, ¿no? Dinero. ¿Y a qué manos va ese dinero? Entonces nace una palabra que es la plusvalía, que también la analiza Marx en su libro El Capital, y dice que el capital tiene que producir plusvalía, que es lo que llamamos nosotros acá ganancia, la ganancia. Sin ganancia no debería haber capitalismo. Uno de los grandes filosofías del capitalismo es la acumulación, no solamente de cosas, sino de capital, ¿cierto? ¿Y eso qué produce? ¿Quién es el elemento? Sí, o cuáles son las personas, o cómo se llama la empresa que acumula dinero. Todas las empresas acumulan dinero, pero hay una en especial que acumula dinero realmente, que uno va a ese lugar a dejar dinero y saca también dinero de allá. Los bancos, ¿no? Eso se llama el sector financiero. Eso es otro, digamos, eso es un capitalismo ya más desarrollado que el que estamos viviendo hoy, ¿no? Que yo puedo generar ganancia a partir del dinero. Simple, te presto 2 millones de pesos al 5% por un año y al año no van a ser 2 millones, sino que van a ser 3, ¿no? Por 5, 10, el 5%, no, 2 millones 100 mil, perdón. Entonces, si se dan cuenta, el banco como un elemento que genera dinero a partir del dinero, ¿no? Una cosa que se llama el interés. Eh, entonces dice aquí la teoría que en el capitalismo los individuos y las empresas son propiedades. Los empleados son trabajadores asalariados y son quienes llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o servicios, con el propósito de producir y acumular ganancias u otro beneficio de interés propio, ¿sí? La acumulación es lo interesante en el capitalismo. Hacerse rico es la filosofía del capitalismo. Y también hay otra idea que es muy importante y es que uno puede hacer lo que quiera hacer en el capitalismo, ¿no? Que no hay tope, ¿no? Que somos lo que queramos soñar. Ese también es como el sueño, por eso la palabra sueño es importante porque un sueño no tiene límites, ¿no? No puede soñar lo que quiera. Y un poco el capitalismo es eso, ¿no? Fíjense que la gente que se va a Estados Unidos, eh, también, ¿quiénes son? Bueno, migrantes que la lógica es el sueño americano, ¿no? Voy a Estados Unidos a ganar dinero, a hacer dinero, todo el dinero que pueda y a comprar la casa que quiero, la cama, el carro que quiero, en fin. Ese es el capitalismo, una idea de siempre querer más. Y en ese más está la plusvalía, el crear ganancia. Hay que trabajar tanto como se pueda para que haya más ganancia de tu lado, porque fíjate, en un negocio cualquiera, tú vas y hay que repartir las ganancias entre el dueño del negocio y los trabajadores. Pero al final el dueño del negocio es el dueño del negocio, ¿no? Y, y siempre va a querer más de esa ganancia, aunque no la trabaje él. Pero no la tiene que trabajar porque él es el dueño del medio de producción. Entonces, si se dan cuenta, ahí eso es una negociación. Una negociación a veces buena, a veces mala, pero una negociación al fin y al cabo. Entonces, no hemos dejado de lado por donde empezamos, que el capitalismo es una triada entre obreros, medios de producción y
obreros, medios de producción y capital. O sea, qué fue lo que nos llevó a que el capitalismo que tenemos hoy, qué nos llevó a eso? La revolución industrial, como les decía. Y sí se dan cuenta la diferencia que hay. Hoy en día, ¿por qué creen que todas las personas estamos queriendo vivir en una ciudad? Bueno, por toda la seguridad que nos da seguridad alimentaria, nos da seguridad higiénica, ¿no? Porque una ciudad, digamos, está más organizada en ese sentido. Sí, por el simple hecho de que tengamos acueducto, una ciudad nos está generando un bienestar de higiene, ¿no? Una cosa que no tiene el campo. El campo, si nos damos cuenta, las aguas negras siempre están caminando por la calle. Entonces, la revolución industrial lo que nos está entregando, perdón, es precisamente eso, de que nos está entregando las ciudades, la revolución industrial. Y el campo lo estamos abandonando precisamente porque nos sentimos más cómodos en la ciudad. Eso es una gran diferencia. Lo que la revolución industrial nos creó fue las ciudades. Las ciudades son muy jóvenes. En las ciudades hay muchos servicios. Digamos, en el campo solo está la estructura agrícola. Y fíjense que a pesar de que la pandemia ha detenido muchos elementos económicos, ahí está la agricultura todavía moviéndose porque la pandemia llegó, fue a las ciudades, por esto del turismo, por esto de que la gente se mueve por los aeropuertos, en el campo no hay aeropuertos, o sí hay, pero muy pocos, y no se mueven tan rápido como los de las ciudades, en fin. Bueno, eso por ese lado. Y bueno, y las ciudades son sinónimo de tecnología. Por muy poca, precaria, mínima o inexistente, las ciudades son tecnológicas. Y digamos, el campo es ya, para hablar de campo es como, bueno, seguridad alimentaria, o sea, tienes tierra para sembrar lo que necesites, ¿no? Lo que tú mismo quieras sembrar. Me gusta, digamos, hablar del cine y si quieren ver un poco cómo ese capitalismo que comienza a emerger en ese Londres del siglo XIX, pueden verse esta película, está en YouTube, Oliver Twist, es de 2005, y pueden ver un poco como ese contexto industrial que empezaba digamos, donde empezaba a nacer el capitalismo. Otro de los elementos, siempre recuerden lo que habíamos, la primera frase del principio, la frase del inicio donde Marx dice que la libertad del capitalismo es la libertad de comprar y vender, ¿no? Entonces sí, el capitalismo también nos dice que sí, que tú puedes ser dueño de tu propio negocio y además de eso puedes elegir qué vender y qué comprar para tu negocio. Entonces eso se llama la libertad de empresa, ¿no? La libertad de elección se aplica para empresas, trabajadores y los consumidores. Las empresas porque puedes crear las empresas que quieras, el trabajador porque supuestamente el trabajador puede elegir qué hacer, o sea, dónde vender su fuerza laboral, o sea, qué trabajo hacer. Y los consumidores porque también, obvio, todos pueden decidir qué comprar y qué no. De qué marca, ¿no? También es otra de extra presto barba, pero esta máquina va a afectar de esta marca o de la otra, en fin. Es como un poco, fíjense que a la final lo que dice Mar es muy cierto, o sea, las libertades que nos da el capitalismo es de todo gira alrededor del trabajo, o sea, todo gira alrededor del consumo, todo gira alrededor de eso que se llama capital, del dinero, o sea. Y fíjense que eso está totalmente relacionado con el hecho de que papá y mamá le digan a uno que, ay, estudia esto o estudia lo otro porque esto da plata, ¿cierto? El sistema, todo, nuestros pensamientos, todo gira alrededor del dinero. Porque precisamente, es lo que les comentaba, es nuestra libertad, digamos, en, se mide en la capacidad que tenemos para comprar cosas, ¿no? Y si yo tengo una moto Yamaha 2 tiempos y tengo una moto eléctrica, o sea, quién es mejor, o sea, y también se puede decir un poco, ahí la gente, no, pero el de la moto eléctrica es mejor porque no produce CO2 y no contamina el ambiente, ¿no? Pero alguien dirá, no, pero es mejor el de la 2 tiempos porque esa moto es mucho más rápida, no necesita cargarla, solamente es echarle gasolina ahí. Entonces, pero es la libertad de qué? Del capitalismo, ¿sí?
Esa es la verdadera libertad, que es un poco lo que Marx planteaba. ¿Es la verdadera libertad eso? Comprar y vender cosas. Ya estamos terminando. Uno de los elementos que, digamos, me interesa es que en ese momento del capitalismo, de ese Londres del siglo XIX, cualquier persona podía trabajar. Los niños, por ejemplo, trabajaban y un poco es lo que muestra la película que les hablaba anteriormente, Oliver Twist, precisamente porque eh, los niños prácticamente muchos, había muchos niños huérfanos en esa época, porque cuando estaba empezando el capitalismo, la tecnología era tan precaria que producía demasiada contaminación. Entonces la gente moría en la fábrica. ¿Y qué pasaba? Bueno, si muere el padre y muere la madre, pues quedas huérfano, ¿no? Entonces había muchos niños en la calle, muchos niños sin familia, que también los colocaban a trabajar. Entonces, eso es otro, digamos, la parte que no se habla del capitalismo cuando inicia y esa revolución industrial, que sí, que hubo un desarrollo tecnológico impresionante, pero que no se dice que hubo una explotación impresionante de niños en esa época. Y aquí vemos una imagen de Lewis Hine, perdón, donde nos muestra aquí, esta es una fábrica de té donde se hacían telas en esa época y la mayoría de sus trabajadores eran niños como esta niña. Que obviamente fíjense, lo que me interesa mostrar esto es que hoy hay propaganda y el gobierno mismo nos obliga a que los niños no deben trabajar, que deben ser niños y que deben jugar en la calle, ¿cierto? Que deben ser niños, no deben trabajar, no tienen una obligación de llevar dinero a la casa. Debe haber un adulto que pues obviamente los sostenga en la casa y los lleve al colegio para que estudien, porque uno es una persona más productiva cuando estudia que cuando no lo hace. Porque obviamente cuando estudias pues, entras en unos circuitos económicos diferentes que cuando no se estudian. Y esta sería la última y es un poco, digamos, lo que mueve el capitalismo, la competencia. Y la competencia es sinónimo de desigualdad y no de cooperación. Cuando tú estás compitiendo con alguien, tienes que ser el mejor, tu producto tiene que ser el mejor. Tiene que ser el mejor por digamos, las cualidades del producto y porque además es el mejor porque es el más económico, ¿no? A veces esa es la sigla nuestra cuando salimos a comprar cualquier cosa, bueno, bonita y barata, ¿no? Que funcione, que sea linda, que la pueda chicanear en la calle, pero además que me cueste poco. Porque creo que nos dimos cuenta que lo importante que el capital, que el dinero que uno lleva en los bolsillos, es trabajo, es trabajo. Entonces también hay que saberlo gastar, ¿no? Porque a veces también tiene uno que, ¿cómo sería? Tiene uno que hacer valer su trabajo, ¿no? Que valga la pena haber trabajado tanto para conseguir esto. Por eso nos da tanta rabia cuando algo se daña tan rápido. Y entonces uno dice, tanto que trabajé y me esmeré y mira, ya esto no está funcionando. Entonces, fíjense, eso es súper importante. Entonces, la competencia, supuestamente, nos dice la teoría, es la que mueve el capitalismo, porque cuando hay competencia, el precio varía. Entonces, yo lo bajo para que la competencia, para que ese consumidor no vaya a la competencia y venga acá y me compre a mí este producto, ¿no? La competencia no es cooperativa, porque a mí no me interesa que le vaya bien al vecino, ¿no? Y me interesa que me vaya bien a mí, ¿no? E inevitablemente esto de la competencia también es desigual. El capitalismo le encanta que haya desigualdad. Le encanta que haya desigualdad porque eso le permite jugar con toda esta triada que acabamos de decir, con la parte del capital, con el trabajador, con los medios de producción, ¿no? Eh, y entonces de esta manera, digamos, cerramos el círculo del círculo que iniciamos, que hablaba del capitalismo como un sistema económico productivo. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Si tienen comentarios, opiniones, en fin. Entonces, muchísimas gracias por estar por acá y pronto les dejaré el próximo video.